Bien, buenas tardes, me escucho. Bueno, me escucho. Se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien. 8:04. Tengo 8:04 yo. Me voy a esperar unos minutitos. No me falta de conectarse. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ya estamos grabando la clase. Entonces, bienvenidos a los que la están tomando ahorita presencial en línea, pero los que no se hayan podido conectar la van a poder tomar grabada. Que estas clases, yo siempre les he dicho, es mejor estar presente en línea, obviamente, para interactuar, tener interacción, si hay dudas, comentarlo, porque a veces son temas que se pueden prestar, para dudas, para cuestionamientos específicos, dudas de mis propios pacientes, cómo hago esto. Entonces, siempre en estas clases favorezco la interacción. Ya todo depende. He tenido grupos muy interactivos, otros menos, pero bueno, lo importante es que tengan una formación de calidad y recuerden que esto siempre lo hacemos con la mejor evidencia científica. Entonces, vamos para allá. Ok, vamos a ver. Perfecto. Los que no estuvieron la clase pasada presentes, ¿pudieron ver la clase anterior? Ok, se escucha. Una disculpa. Sí tenía mi otro micrófono activo. Estoy grabando desde dos dispositivos, uno para mejorar la cámara y otro para mejorar la proyección. Entonces, me parece que ya se debe escuchar mejor. Sí, ahí se debe escuchar bien el audio. Perfecto. Muy bien, si pueden interactuar con los emojis que tenemos, excelente. Espero que hayan podido ver la clase anterior. Muy bien. Si tuvieron acceso. Ok, muy bien. Pues vamos a avanzar un poco en la clase 2. A ver, se está proyectando. Perfecto, espera. Tengo un problemita aquí. Estoy proyectando. Aquí está. Ok. Ahí está, ahí está. Muy bien, a ver, tengo un problema aquí de proyección. Aquí está. Ok, a ver. Díganme, se ve mi pantalla. Ahí se debe de ver proyectado por completo. Oh, qué raro. Bueno, mejor voy a compartir toda mi pantalla para no tener ningún problema.
Ok, vamos a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Bien. Ok, entonces, bueno, en resumen, toda la primera clase vemos eh, prácticamente la histología, toda la estructura anatómica tendinosa. Si quieren, podemos dar un pequeño repaso. Si ya tuvieron acceso a la clase anterior, perfecto, seguimos. Vimos los factores de transcripción específicos de los tendones, como lo es la escleraxis, que modifican el fenotipo del tejido. Entonces, vimos los cambios, según la evidencia científica, los cambios asociados a la edad. Vimos cortes histológicos propios de poblaciones, de adultos, de personas de la tercera edad. Entonces, vimos algunas diferencias. La principal es que no existía diferencia entre fibras de colágeno. Y casi en la última diapositiva, y como dije que íbamos a iniciar la siguiente clase, es cómo se daña un tendón. Entonces, nada más regresando al punto, antes de avanzar a cómo se daña un tendón, necesitamos entender que el tendón, estas tres cargas primarias, las distribuye dentro de su estructura. Esta estructura con dos interfaces, una cercana al hueso, que es una éntesis, y una cercana al músculo, que como tal se le llama UMT, Unión Músculo-Tendinosa, pero sirve de interfaz, sigue siendo una interfaz. Y mi parte estructural, que sería todo pues prácticamente todo ese componente tendinoso, es lo que ya hemos visto. Ok, ¿les quedó claro ahorita los participantes las tres cargas primarias? A quienes están ahorita presentes, ¿les quedó claro los tres tipos de cargas primarias? Pueden hacer su dedito ahí, interactuar. Perfecto. Si quedó claro estas cargas primarias, avanzamos. Muy bien, entonces vimos un poco de esta estructura, vimos un poco de interacciones, mencionábamos bastante el componente gravitatorio. ¿Cómo se daña un tendón? Entonces, a raíz de diversas investigaciones, hay muchas alrededor de todo el mundo, investigadores de diversas partes del mundo, se han preguntado cómo se daña un tendón. Entonces, surge algo que se llama la curva de deformación presión típica de un tendón. Entonces, ¿cómo la podemos analizar? Bueno, de este lado tenemos eso en bioestadística podríamos definirlo como una curva que tiene una forma de campana. Si eso se completa del otro lado, formaría una campana gaussiana, que son herramientas que utilizamos en bioestadística para en bioestadística las utilizamos, ejemplo, para determinar poblaciones, determinar incidencias, tasas, pero ahorita estamos utilizando este instrumento para ver que de un lado, si se va a aumentar nuestra presión, que sería en newtons sobre sobre milímetros al cuadrado, y de abajo, mientras más recorra esa línea, más se va a aumentar mi deformación. Entonces, ok, aquí está. Presión, si yo voy subiendo aquí, va a subir la presión. Si yo voy hacia este lado, va a aumentar la deformación. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos manejar ese aumento, esa disminución? Bueno, en cuanto a la deformación, lo haríamos en porcentaje. Entonces sería de 0 a 14% de deformación. Aunque suene muy poco, es demasiado para un tendón, porque recordemos eso lo vemos un poco más adelante, pero los tendones no sufren tanta deformación como otros tejidos.
eh, tienen que ser más estructurales. Sí se deforman, pero si nosotros tuviéramos una tasa de deformación, no podríamos compararla como al del músculo, ¿ok? Entonces, de 0 a 2% de deformación, todavía existe un estado de fibras relajadas. ¿Qué va a pasar? Eh, También hay que considerar que tenemos un intervalo fisiológico que podría estar en esta zona. O sea, el intervalo fisiológico nos referimos a a un estado basal del tendón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que existen tendones que necesitan tener tensión, que necesitan estar bajo una fuerza ténsil o que necesitan estar bajo cargas compresivas, como las hemos visto en la clase anterior. Entonces, eh, existe un intervalo fisiológico para cada tendón y esto es bastante natural. También esto tiene que ver algo con lo evolutivo. Como yo les mencionaba en la clase anterior, tenemos teorías de que de la parte bípeda a la de la cuadrúpeda a la bípeda, cuando el ser humano estuvo a 2 pies, el tendón del manguito rotador tuvo que cambiar, antes sufriendo más fuerzas compresivas por el caminado cuadrúpedo, ahora sufriendo una carga ténsil. Y después, por encima de 90 grados, una descizallamiento. Entonces, eh, ¿qué vamos a tener aquí? En esta porción lineal que estamos hablando de alrededor del 2% antes de que existan rupturas macroscópicas, tendríamos del 2 al 10%, del 2 al 10% de deformación, tenemos una porción lineal de tensión no patológica en ese tejido. Aquí estamos hablando con tensión no patológica, que efectivamente ocurren rupturas microscópicas, pero no es patológico. Estamos hablando que también si realizamos ejercicio en otro tipo de tejido, como lo es el músculo, existen rupturas microscópicas de las fibras musculares. Cuando vamos al gimnasio existen rupturas, pero no es patológico e incluso es un proceso propio de regeneración, crecimiento del tejido. Entonces, en esta porción lineal vamos a tener rupturas microscópicas. Las rupturas microscópicas como tal no son patológicas. Cerca del 12%, por encima del 12% de la deformación, existen o llegamos al punto de las rupturas macroscópicas. Entonces, hay que saber diferenciar que en esa porción lineal de presión, de formación, hay un rango bastante elevado donde sí va a tener ese tejido rupturas microscópicas. Si yo sobrepaso ese rango de presión, de formación, voy a tener rupturas macroscópicas en el tejido. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Por encima aproximadamente estamos hablando ya de un 13, 14, 15% de deformación, una ruptura tendinosa. Una ruptura tendinosa completa. Entonces podríamos decir que la ruptura tendinosa la podríamos referir como, pues, una acumulación de rupturas macroscópicas. Porque incluso, ¿qué creen que pase? Bueno, yo les pregunto, ¿qué creen que pase si solamente se queda aquí esa curva de deformación presión típica? Si solamente se queda en las rupturas macroscópicas. Digamos, le ejercimos un 12.5 de deformación con la presión en newton sobre milímetros al cuadrado hasta aquí.
pero dejamos de hacer esa presión. No llegamos, no aumentamos a esa curva de formación a un 14%, un ejemplo. ¿Qué creen que pase si solo se queda aquí? Solo con rupturas macroscópicas. Bien, si solo se queda ahí en esa parte de la curva, tendríamos lo que conocemos, o bueno, lo que eh, tocaría ver en la receta, ruptura parcial. O toca ver de repente en los estudios de gabinete, ruptura parcial. Sí, a, o sea, aquí tenemos ya la ruptura tendinosa, pero la ruptura de tal vez, no sé, un 10% del porcentaje de fibras sería un cúmulo de rupturas macroscópicas, porque las rupturas microscópicas no las vemos, no son sintomatológicas y son bastante naturales dentro del proceso de regeneración, crecimiento del tejido, ¿sí? Entonces, bien, se entendió bien esta curva de presión típica de un tendón. Y esta curva, digamos que ha sido recreada en diversos laboratorios. Primero es muy difícil experimentar con un tendón in vivo de humano. Entonces, lo que se hace es hacer las mediciones en ratones, como lo hemos visto en la clase anterior. Prácticamente todos los cortes para espectroscopía, pues, son de tendón de Aquiles de ratón adulto. Unos cortes de ahí sí fueron de pacientes reales, que fueron estos. Este. Este sí fue de una persona. Entonces, eh, pero es difícil porque teníamos que estudiar la biomecánica en vivo, en vivo. Entonces, ok, eh, este diagrama nos muestra algo que pasa cuando el tendón comienza a tener una patología, que es la que vamos a estudiar principalmente y que estamos estudiando principalmente en este curso. Eh, bueno, ¿qué tenemos aquí arriba? Healthy tendon, un tendón sano. Como pueden ver, tenemos una matriz interfascicular. Entre fascículos existe esa matriz extracelular que tiene estos GAG, que tiene tenocitos, que tiene incluso células inmunológicas, que obviamente tiene colágeno tipo 1, algunas fibras nerviosas, blood vessels, que son pequeñas arteriolas, como lo vimos en la diapositiva de la irrigación. Esa pequeña arteriola va hasta literal la zona más profunda del tendón, pero imagínense el diámetro, sería muy pequeño. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos ver aquí de diferencia? El de la tendinopatía. Bueno, dime, lo principal, si se dan cuenta por el diagrama, es que disminuye este colágeno tipo 1, disminuye el colágeno tipo 1 y aumenta el colágeno tipo 3, ¿sí? Y si lo comparáramos de una forma histológica, el colágeno tipo 3 podría ser como más cercano a un tejido fibrótico. Bueno, no como tal, porque sigue siendo un tipo de colágeno, pero no tiene la misma consistencia, ¿sí? Entonces, y está neovessel, eso se llama neovascularización. Entonces, ¿y qué pasa? Las infiltraciones de este tipo de, de arteriolas, de blood vessels,
se hacen de una forma, vamos a decirlo, aberrante. Entonces forman neovascularizaciones que no son uniformes. ¿Y qué otra cosa? Bueno, aquí no se ve, se bajó un poquito ahí el diagrama, pero acá abajo podemos ver que también lo que pasa es que las fibras de colágeno tipo 1, pues se degeneran, eh, se, se, se aprecian de una forma degenerada. Entonces, eh, ¿cuál sería la característica de un tendón? Ahorita vamos a ver bien qué es la definición de tendinopatía, pero aquí en esta comparación, pues prácticamente, si de por sí es un tejido anaeróbico, si vemos que tiene muy poca irrigación, disminuye más la irrigación en este tendón que no está sano. Tiene infiltraciones, tiene neovascularización, tiene aumento de colágeno tipo 3 y el colágeno tipo 1 que le queda está degenerativo, es degenerativo. ¿Ok? Entonces, para entender cómo se daña un tendón, tenemos que entender qué es la mecanotransducción. La mecanotransducción, bueno, la escuchamos mucho dentro de la carrera, dentro de nuestra carrera, es como repite, repite, mecanotransducción, mecanotransducción. Y creo que es algo fácil de entender, es un concepto fácil de entender, pero tenemos que verlo que no es solamente para un tejido. La mecanotransducción se produce en muchos tejidos. ¿Cómo podríamos definirlo? Un concepto bastante general sería convertir una fuerza externa a una señal bioquímica. Ahora, les pongo un ejemplo antes de con un tendón, y es, ahorita que estén viendo esta clase, eh, aquí en su antebrazo, quiero que lo froten el antebrazo 5 segundos y quiten su mano. Ok, ¿qué va a pasar? Una fuerza externa, ¿cuál es? Pues la de una de fricción que está haciendo mi mano, tal vez con una carga ahí de cizallamiento, porque tengo un deslizamiento. Pero ¿qué pasa? A nivel bioquímico, 5 segundos es muy poco, pero posiblemente se siente calientito, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Una hipertermia local, hiperemia local, perdón, una hiperemia local, una, eh, una capilarización local. ¿Qué pasa? Pues eso, tal vez estimula el óxido nítrico de los pequeños vasos a nivel muy superficial y es transitorio. Pero eso es prácticamente la mecanotransducción. Ahora, bueno, imaginen el niño que se pega y va con su mamá que, bueno, el sana sana como tal, lo que conocemos como el sana sana, ha sido estudiado como prácticamente como un efecto placebo potente, pero también tiene algo de mecanotransducción. Si el niño va y se pega y su mamá empieza a hacer ahí frotaciones ahí en ese equipo, pues en ese va a generar una hiperemia local, una capilarización bastante superficial que aumente un poco la temperatura y se quita. Sería un efecto muy corto, pero es un buen ejemplo de mecanotransducción. Entonces, ahora, entendiendo esto, la mecanotransducción ocurre de muchas formas en nuestro organismo, pero está ocurriendo siempre. ¿Por qué? Con el simple hecho de que interactuamos con la gravedad, debe ocurrir siempre mecanotransducción, porque es una fuerza externa que genera señales bioquímicas. Entonces, eh, bien, ¿cómo podríamos eh, entender la mecanotransducción específicamente en el tendón? Bien, vamos aquí. Supongamos que vamos a analizar este tendón aquileo.
¿sí? Entonces, tenemos el estímulo mecánico, mechanical stimulation. ¿Qué pasa? Se crea un estrés en los tenocitos. Entonces, para yo saltar, para hacer ese impulso, esos tenocitos necesitan un estrés. ¿Qué pasa? Ese estrés dentro de los tenocitos, y como podemos saber aquí, como podemos ver aquí, también colágeno. O sea, no solo los tenocitos, vamos a ver como si fueran esos receptores, ¿sí? Pero también está el colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Activan perdón, activan este receptor que se llama piezo 1. Este receptor piezo 1 activa canales de calcio y activa enzimas cruzadas conectoras que crean o preparan esa tensión para que la persona pueda saltar. ¿Sí? Pero, ¿qué necesitamos para que ocurra esto? Un estímulo mecánico. Esto, imagínense, aquí está paso por paso. Está A, B, C, A, D. Pero esto eh, ocurre de una forma casi inmediata. Es prácticamente, o sea, es rapidísimo porque es algo bioquímico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, miren, ¿qué diferencia podríamos encontrar de aquí a acá? Mm, diferente posición del colágeno. Aquí en el D se supone que ya hubo el intercambio de estas enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la tensión y la capacidad para el salto, gracias a transformar un estímulo externo, una fuerza externa, un estímulo mecánico en un efecto bioquímico. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos ver aquí? Shear stress, señales de calcio. Y aquí podríamos ver en esta línea que se adapta. ¿Se adapta para qué? Pues jumping performance, ahí dice como prácticamente para el salto, para ese performance que va a hacer esa persona. Si saltó por eh, salvar su vida o si está saltando por un deporte, pero va a estar preparado. Porque gracias a un proceso de mecanotransducción en el tejido tendinoso. Muy bien. Y aquí tenemos este otro diagrama. Eh, ¿Y qué podemos ver? Es muy, muy, muy parecido. Nada más que por decir, en este diagrama eh, vemos que incluye aquí la matriz extracelular. Eh, pero inicia igual. Si pueden ver aquí, mechanical loading, ¿qué hace? Propaga la fuerza mecánica, propaga el estrés. Y esto es importante también, de macro a micro. La mecanotransducción ocurre siempre de tejido macro a micro. Sería una buena pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿De qué forma celular ocurre la mecanotransducción? De macro a micro. Entonces se propaga el estrés también por la matriz extracelular. ¿Qué pasa? Esta se produce la interacción de la mecanotransducción dentro de la célula con signal conversion, que es, ok, esto también es importante, porque la mecanotransducción no solo va a crear esto, aumentar la tensión,
Ankylosing tendon stiffness, no solo va a aumentar la tensión en ese tejido, no solo digamos, va a ayudarle para algo momentáneo, sino que también, como vemos aquí, New Matrix Synthesis. ¿Qué va a pasar? Va a estimular síntesis de esa matriz extracelular. Entonces, ¿qué nos dice también aquí? Va a generar señales para que el propio organismo reconozca la matriz extracelular o interfascicular dañada. Y esto es muy, muy importante entenderlo, porque, a ver, si nos ponemos de una forma clínica, ¿cómo creen que se pueda impedir esta, esta mecanotransducción? O sea, que no se pueda esa matriz sintetizar, que no se pueda hacer nueva matriz extracelular. ¿Cómo se podría impedir este proceso? ¿De qué forma clínica nos encontramos a pacientes donde este proceso lo tienen alterado? ¿Cuál creen que podría ser? ¿Con desgarres? Sí, sí. Ok, ese sería lo patológico. Eso sería lo patológico, pero bueno, es que sí, 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 pero ¿qué es lo que ocasiona un desgarre? Una inmovilización. A ese punto voy. La inmovilización, ¿qué pasaría? Pues no tengo propagación del estrés, no tengo estímulo mecánico. Entonces, por lo tanto, mis células, que vemos que las células del tendón no solo la mecanotransducción les ayuda para aumentar su tensión, para prepararse para el salto, sino que estamos viendo que también con la mecanotransducción forma nueva matriz extracelular y que aparte la mecanotransducción crea señales para decir, hey, aquí está algo dañado. Entonces, vean, pues si tenemos estos dos, el que está con tendinopatía, esto está dañado. Tiene más fibras de colágeno tipo 3, tiene neovascularización. Entonces, si a este tendón no le llega mecanotransducción, el cuerpo no se va a enterar que, que está dañado, ¿sí? Si ese tendón está inmovilizado, es posible que no entre en esa fase de reparación. Y esto es bastante interesante. En la formación anterior tuvimos una chica médico y os hizo el comentario que me pareció bastante de retroalimentación. Es que yo no sé tanto de fisio, hizo el comentario de, pues vengo a aprender lo de fisio, por la perspectiva en que vemos los tejidos. Prácticamente o sea, estas investigaciones me están diciendo que para que mi tendón genere una nueva matriz, sintetice una nueva matriz extracelular. ¿Y qué tiene esa matriz extracelular? Pues aquí lo vemos. Células inmunes, colágeno tipo 1, alguna fibra nerviosa, una arteriola, tenocitos. Está compuesta de más los GAG que ya vimos y que aparte
esta señal o esta conversión de esta señal externa va a crear una alerta para decir, este tejido está dañado. Entonces, ¿y qué sería? Bueno, la fase final aquí, se incorpora nueva matriz extracelular, se remodela lo que se tenga que remodelar y se añade una nueva composición a la estructura. ¿A qué nos referimos con esto? Una nueva composición en la estructura es, ejemplo, un niño en una fase de desarrollo que comienza a jugar básquetbol. La biomecánica del básquetbol es bastante salto, hacen muchos saltos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo estimulo con esa carga mecánica, viéndolo desde esta perspectiva, a ese tendón? Vámonos al tendón rotuliano. Si estoy viendo que esa interacción de mecanotransducción al final remodela y crea una nueva estructura, ¿qué creen que pasaría? Una nueva composición y estructura. ¿Qué creen que pasaría con ese tejido que adecuadamente se estimuló? Pues va a crecer. O sea, estamos viendo que una carga mecánica que produce esta mecanotransducción crea una nueva matriz, sintetiza nueva matriz extracelular propia en el tendón, pero al final la incorpora, remodela y crea una nueva composición. Entonces, ¿qué va a pasar con una adecuada carga en un niño que juega básquetbol? Pues ese tendón posiblemente se va a hacer más tensil. Vamos a ver, bueno, a una adaptación tendinosa también podría ser, no, el engrosamiento no, pero posiblemente va a resistir más cargas mecánicas, posiblemente va a generar más fascículos. No se engruesa, porque cuando se engruesa sí es patológico, pero posiblemente se va a adaptar internamente para que esos tendones soporten más el salto. Y todo gracias a este proceso, ¿ok? Porque de una fuerza externa creamos un proceso, bueno, se crea un proceso bioquímico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ground reaction force, que es, bueno, miren, esto también es importante, porque así como lo tenemos este diagrama, cuando yo voy corriendo, el vector de fuerza, o aquí lo manejan como ground, es como, o sea, del piso de la superficie, entra de esa forma. Cuando yo voy corriendo, la fuerza o la carga externa entra por ahí, entra así. Entonces, bueno, lo comento porque esto es muy importante en los corredores. Eh, este tipo de pisada, lo adecuado sería que se distribuyera la carga del medio pie a la punta, porque si se dan cuenta, si entra el vector de fuerza por aquí, es más difícil que se distribuya hacia arriba. Entonces, pisadas en carrera que talonean mucho, que meten el talón directo, posiblemente desarrollan alguna patología. Esto biomecánicamente. Me metí a un poquito a ese tema, pero de forma biomecánica es mejor distribuir la fuerza o
en esta dirección, que sería una pisada cercana al medio pie, pero lo preferente sería la punta, sobre todo en la carrera. ¿Por qué? Porque el pie tiene más capacidad de distribuir hacia atrás y luego hacia arriba esta carga que de aquí, porque aquí ya no hay tejido atrás. Entonces, si yo le meto esta fuerza reactiva desde la superficie, pues ahí se va a acumular todo en el calcáneo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un poco de biomecánica, pero me pareció también interesante para explicar eso. Muy bien, entonces, vean, el consumo de oxígeno de un tendón es 7.5 veces menor al del músculo. Es muy poco. Miren, voy a hacer un diagrama aquí en Paint. Eh, si yo comparara tejidos, por decir, tendría el músculo que es uno de los tejidos que tienen mayor irrigación. ¿Qué otros tejidos tengo? Díganme alguno. Ok, bueno, la piel es un órgano, pero también tiene bastante capilaridad. Vamos a ponerlo aquí. Músculo, piel, eh, por decirle el hueso, aunque no tenga, bueno, sí tiene irrigación externa en algunas zonas, pero pues literal es un órgano hematopoyético. Internamente, pues prácticamente es donde se producen los glóbulos. Entonces, eh, son tejidos, músculo, piel, hueso, son tejidos que están altamente cercanos a la vascularización, que están bastante vascularizados, pero si yo bajo hacia otros tejidos, por decir los ligamentos, que cambia su forma de vascularización, una cápsula articular, una cápsula articular, las cápsulas articulares, su forma de irrigación es la perfusión. Prácticamente se nutren del movimiento, pero cuando nos movemos se hace con un acordeón la cápsula articular. Entonces se oprimen los vasitos y las arteriolas y irrigan la cápsula articular. Entonces, si yo me bajo un poquito más, o sea, este es de mayor a menor irrigación, aquí encontraría el tendón. Pero, ¿qué otro tejido creen que tiene menor vascularidad que un tendón? ¿Tejido del músculo o qué tejido? Músculo mayor. Músculo mayor vascularidad. Ahí perdón, me llegó un mensaje. Encierro. Ok. Un paciente. Ok. Músculo tiene mayor vascularidad. Me refiero a menor vascularidad. Aquí en estos tenemos hueso, músculo, piel. Están más en contacto con, por decir, el hueso es un órgano hematopoyético, más músculo, más piel. Okay. Entonces, me disculpa que tengo toda la pantalla compartida. Entonces, lo que sería la cápsula articular, ligamento, una parte media y tendón más abajo. No está tan vascularizado. Todavía existe otro tejido menos vascularizado, que es el cartílago, hasta acá abajo. El menos vascularizado es el cartílago. Ya me voy a regresar a la presentación que se está viendo ahí. Ok, el tejido con menos vascularización es el cartílago. ¿Sí? Por eso hasta ahorita no tenemos evidencia científica de que se pueda regenerar. Hay algunas técnicas quirúrgicas, pero sería el menos vascularizado. Entonces, por lo tanto, el tendón se nutre por anaerobiosis. Y esta anaerobiosis también está en interacción con la mecanotransducción. Entonces, ¿qué pasaría? Ok, si mi tendón fuera un tejido
Si mi tendón fuera un tejido muy irrigado, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué pasa con los tejidos que tienen mayor irrigación? ¿Qué es lo que pueden sufrir como una lesión? Si mi tendón no fuera anaeróbico, si no se nutriera por mecanotransducción, por anaerobiosis, esto sufriría necrosis. ¿Por qué? Porque tiene que soportar mucha tensión y cargas por largos periodos de tiempo. A ver, una persona que está parada todo el día, que está todo el día de pie, tiene a la mayor parte de sus tendones en tensión y carga. Algunos más, claro, algunos más que otros. Pero simplemente si analizamos mi tendón rotuliano, mi tendón aquilio, mi tendón del supraespinoso está colgando, está deteniendo mi brazo, la mayoría de mis tendones están en tensión y carga, con el simple hecho de que nosotros estemos parados. Entonces, si mi tendón fuera un tejido más vascularizado, podría sufrir necrosis. Por eso no lo es. Y lo que le permite soportar esas cargas y tensiones es que no necesita tanto oxígeno, es que no necesita tanta irrigación. Ok, y vamos con las propiedades mecánicas del tendón. Fíjense bien, y esto necesito que quede bien claro. Cuando un tendón tiene un bajo grado de estiramiento, es más deformable. Por lo tanto, absorbe más energía, pero es menos eficaz en la transmisión de fuerzas. Entonces, cuando un tendón tiene un alto grado de estiramiento, es menos deformable y más eficaz en la transmisión de fuerzas. Ok, esto está bastante interesante porque, según estas propiedades mecánicas del tendón, ¿en qué fase creen que yo pueda hacer terapia manual ortopédica a ese tendón? ¿Con bajo grado de estiramiento o con alto grado de estiramiento? ¿En cuál de estas dos fases creen que yo pueda intervenir a hacer terapia manual ortopédica? Ok, vamos a analizar, comentan por aquí, en altos grados, ok, vamos a analizar esto bien. Miren, para yo hacer una técnica de terapia manual ortopédica, para yo crear un estímulo mecánico a ese tendón y por lo tanto tal vez inducir a corto plazo un efecto bioquímico, tendría que ser cuando sea más deformable, porque en un alto grado de estiramiento no me lo va a permitir, ¿sí? ¿Y por qué cuando sea más deformable? Porque ahí absorbe más energía. ¿Cuál energía? Pues la carga externa, que reciba. ¿Sí? Entonces, ok, a ver, hagan un experimento, así como están, suban su rodilla, como están sentados, suban su rodilla. Si suben su rodilla, su tendón está, el rotuliano, está en un alto grado de estiramiento. Literal está todo estirado.
Entonces, intenten meter sus dedos al tendón, no van a poder. No se puede. Está durísimo. Un alto grado de estiramiento es menos deformable. Vean, yo quiero agarrar esto. No, no puedo. Pero ahí es más eficaz en la transmisión de fuerza. O sea, si yo ahorita viene alguien y yo le aviento una patada o me defiendo de alguien, va a ser más eficaz en la transmisión de fuerza. Pero si se dan cuenta, yo aquí no puedo manipular ese tendón. ¿Sí? Ahora, bajen su pierna, déjenla relajada. Literal, si están sentados, si estiraron un poquito su pierna, va a estar como en una semiflexión. Ese es un bajo grado de estiramiento. Ahora, toquen su tendón rotuliano, es más deformable. Ahí sí yo lo puedo palpar con mis dedos y mover un poco, ¿cierto? Bueno, espero que sí lo hayan hecho, porque yo les estoy dando la explicación física por completo. Es para que quede mejor el aprendizaje. Si palparon bien ahí sentados, es más deformable ese tendón. Ahora, teniendo en cuenta esto, perdón, ¿cómo, en qué posición le pediría a mi paciente que se acomode para yo hacer una técnica de terapia manual ortopédica en ese tendón rotuliano? ¿Cómo podría, en qué posición le pediría para yo poderle realizar una técnica de terapia manual ortopédica? Sentado con una semiflexión. Sería un bajo grado de estiramiento, más deformable, por lo tanto absorbe más energía, pero no es eficaz en la transmisión de fuerzas. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirven los altos grados de estiramiento? Para la carga, porque ahí no se deforma, ahí no se va a deformar el tendón. Entonces, es más eficaz en la transmisión de fuerza. ¿Cuáles fuerzas? Las que ya vimos. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Hasta aquí vamos bien, o me regreso un poco. Bien, ¿vamos bien? Sí, y normalmente, créanme que es común que a veces pensemos que el alto grado de estiramiento es donde yo puedo hacer mi intervención, y no. Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo. Déjenme busco una imagen de una extensión de cuádriceps. Disculpen si tengo demasiadas ventanas abiertas, pero la investigación así es. Ok, vamos a usar esta imagen. Vamos a ponerle nuestro Paint, que nos gusta hacer aquí diagramas. Y, ok, aquí yo les pregunto, teniendo en cuenta lo que vimos de las propiedades mecánicas del tendón,
Bajo grado, más deformable. Alto grado de estiramiento, menos deformable. ¿En dónde? ¿En cuál imagen tenemos un alto grado de estiramiento? Por lo tanto, sería más eficaz en la transmisión de fuerza. Vamos, analicemos esto, lo vamos a analizar juntos. ¿En cuál de estas dos fases del ejercicio yo llego al alto grado de estiramiento? Por lo tanto, es más eficaz en la transmisión de fuerza. Esta, izquierda o derecha. Ah, ok, ¿de qué tendón? Del rotuliano, del tendón rotuliano. ¿Sí? Imaginemos que, ok, déjenme lo pinto con color. Bien. Creo que no se puede rayar sobre la imagen. Sí, a ver. Pero imagínense, estamos analizando este tendón, estamos aquí analizando este tendón. Está un poquito más abajo, pero ahí lo dejamos. ¿Ok? Esta es la 1, esta es la 2. Ok, ¿en qué imagen hay más alto grado de estiramiento? En el tendón rotuliano, por lo tanto es más eficaz en la transmisión de fuerza. Muy bien, 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 señor José Eduardo. Excelente análisis. ¿Por qué? En esta fase, prácticamente, bueno, está ahí como a unos 90 grados, pero ahí tiene el más alto grado de estiramiento. Si recordemos que si yo llevaba una especie de semiflexión, disminuía el grado de estiramiento en ese tendón. Bueno, lo estamos analizando con ese ejemplo. Y por lo tanto, aquí sería más deformable. Entonces, ok, este es alto grado de estiramiento para el tendón alto grado de estiramiento. Este es, ok, teniendo en cuenta este análisis, ¿en cuál creen de la imagen 1 a la imagen 2 sea mayor la probabilidad de lesión o de exceder la carga en mi tendón rotuliano? ¿Uno o dos? ¿En cuál creen que yo tenga mayor probabilidad de lesión en mi tendón rotuliano? ¿En alto grado de estiramiento o en bajo grado de estiramiento? Alto grado es 1, imagen 1, y bajo grado de estiramiento es 2. Tendón rotuliano. Ok, les vamos a analizarlo. ¿No hay respuesta? Bien, acuérdense. Si es menos deformable
en un alto grado de estiramiento es más eficaz en la transmisión de fuerza. Pero en los bajos grados de estiramiento es menos eficaz en la transmisión de fuerza. Si en el bajo grado de estiramiento es menos eficaz en la transmisión de fuerza, puede ser que yo tenga más probabilidad de lesión o, por decir, de que mi paciente con tendinopatía rotuliana tenga dolor en la fase final de la extensión del cuádriceps que en la inicial. ¿Sí? Entonces, aquí, es importante entender esto porque lo podemos aplicar a cualquier tendón. Esto es la mecanobiología de todos los tendones. Entonces, ¿qué va a hacer usted como clínico? Llevarlo a ese paciente a ver a ver que me haga una extensión de cuádriceps. ¿Cuándo es doloroso? Ok, si yo encuentro que está siendo dolorosa, la fase final de la extensión del cuádriceps, pues prácticamente voy a saber por qué. Porque está en un bajo grado de tensión. Posiblemente no esté en un como tal grado bajo, porque también tiene tensión. Pero si comparamos de este movimiento, aquí está en un grado alto de tensión, a este pues sí sería bajo grado de tensión. Entonces, este análisis, comprendiendo la mecanobiología de los tendones, podemos hacerlo con cualquier tendón, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí? Si está siendo doloroso, no podemos progresar, disminuyo el rango de esa extensión de cuádriceps. Puedo disminuir aquí los grados porque sé que cuando es menos deformable no es tan eficaz en la transmisión de fuerzas. ¿Ok? ¿Se entendió bien eso? ¿Se entendió bien eso? Para seguir. Perfecto. Entonces, recuérdenlo. Bajos grados, más deformable. ¿Cuándo puedo intervenir yo? ¿Cómo me puedo meter ese tendón a realizarle? Bueno, por decir, históricamente, James Siriax, este doctor que inventó el masaje profundo transverso, pues sí dejó ciertas posturas, tal vez sin saber como tal la mecanobiología del tendón, pero cómo podrían aplicarse a ciertos tendones. Entonces, porque bueno, este artículo es de 2006, de Mechanobiology of Tendon, es de 2006, perdón, pero ya había investigaciones anteriores. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Altos grados, menos deformable. Si yo le pongo tensión, no se deforma y es muy eficaz en la transmisión de fuerza. Bajos grados, menos deformable y menos eficaz en la transmisión de fuerza. Ok, una pequeña práctica. Necesito que agarren cualquier tendón, que me digan cualquier tendón, lo van a escribir al chat o díganmelo por voz. Me encantaría que interactuaran, pero yo entiendo, a veces no hay micrófono. Sí, necesito que participen con esta práctica. Localizar una unión osteotendinosa, una unión miotendinosa y decirme qué tendones. Ejemplo, bueno, si yo digo uno, ya no pueden usar eso. Ok, tendón aquileo es mi estructura, mi unión miotendinosa es el tríceps sural, gastrocnemius y sóleo, y mi unión osteotendinosa es mi calcáneo, o la éntesis en el calcáneo. ¿Ok? Entonces,
Solo 3 minutos. Bueno, 4 minutos. Tienen 4 minutos. Díganme un tendón como se los acabo de decir. Sería como el tendón rutiliano que se inserta en la tubersidad anterior de la tibia. Esa es tu La laptop. OT. Sí, sí, sí. eh, Ok, ahí está interesante porque la UMT del tendón rotuliano sería la interfaz, es como una interfaz facial que hace hacia el tendón cuadricipital y sería pues el cuádriceps. Sí, pero en ese tendón no está tan presente la UMT, o sea, la unión musculotendinosa. Sí, está interesante. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero muy bien. Entonces ahí, José Eduardo, ¿cuál sería tu WOT? Tu interfaz a hueso, tu interfaz osteotendinosa. Pues la que acabas de mencionar. La tuberosidad de la tibia sería tu unión osteotendinosa. Y ahí ya vamos a ver ese tendón, que bueno, hay algunos tendones que tienen características específicas, que no están tan delimitados como otros, como lo es el aquilio. Ok, y el tendón que tú elegiste, José Luis, bien, para avanzar lo vas a tener que escribir. Escríbelo por aquí y ahorita lo reviso. Muy bien. Ok, vamos a ver esto. Pongan bastante atención, porque vamos a hacer un análisis rápido de biomecánica de tendón. Bueno, ahí el video viene con todo y meme, pero lo que me importa es otra vez. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Así es. Ok, pero vamos a ser más precisos. Sí, yo tengo ahí una ruptura bastante evidente, pero a ver, por eso estamos en este curso. O sea, yo ya no puedo decir desgarro.
Ah, sí, vi que se le rompió. Se le rompió el tendón. No, 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 no. Vamos a refinar ese vocablo, porque pues somos profesionales. Entonces, ok, José Luis está mandando su respuesta. Perfecto. A ver, vamos a ver la. Ok, tendón del bíceps. Ok, la porción larga. La éntesis sí sería apófisis coracoidea. Ok, y unión miotendinosa, porción corta del bíceps. Perfecto. Bueno, ahí. ah, ok, es que en este caso, la éntesis hacia la apcoracoides es de la porción larga. Entonces, ahí lo que podríamos hacer es mejor tomar la porción corta, que la éntesis va hacia una pequeña corredera ahí en el tercio medio del húmero, y la unión miotendinosa en la porción corta del bíceps. Perfecto. Así es. Ahí está bastante interesante también ese tendón, porque, bueno, es un tendón bipeniforme, dos cabezas, pero una prácticamente le pertenece a otra articulación. Entonces, eso también es interesante. Muy bien. Entonces, ok, queremos refinar esto, cómo vemos las lesiones, cómo analizamos un patrón biomecánico, ¿sí? Y yo puedo decir, ah, se le rompió el tendón. No, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo que analizar esto como un detective, o sea, por eso sé ya estas diferencias biológicas, mecanobiológicas del tendón. Literal, refiné mi vocabulario, refiné mi práctica. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Bien, si lo analizo detenidamente, ahí está la ruptura. Ok, entonces, vean, si yo lo analizo detenidamente, ¿se rompió mi estructura? ¿Se rompió mi tendón aquileo? Yo lo veo ahí bastante íntegro. ¿Se rompió mi éntesis? Yo lo veo bastante íntegro. Pero ¿qué estoy viendo aquí? Una abultación del gemelo interno. Entonces, tengo que llamarle por su nombre. Ruptura. Bueno, ahora, que faltaría hacer el estudio ecográfico, porque cuando hay ruptura, tenemos que tener un estudio. Pero al análisis que puedo hacer yo ahorita, es la ruptura de la UMT del gemelo interno, ¿sí? Es la ruptura de la unión músculo-tendinosa del gemelo interno. ¿Por qué? No puedo decir, es un desgarro, no. Bueno, no sé si se desgarró aparte internamente la musculatura, pero si se dan cuenta, y como estamos hablando vean, ok, ahí está. Pues parece ser que mi gemelo externo se ve bastante íntegro. Vean, incluso sigue un patrón fibrilar que parece como continuar hacia el tendón aquileo, pero yo aquí no noto ese patrón fibrilar. Y solo lo estoy analizando, pero sí, y sí noto esta discontinuidad en esta zona y una abulsión en el gemelo interno. Entonces, ¿qué puedo analizar hasta ahorita? Una ruptura de la UMT hacia el gemelo interno. ¿Fue todo mi tendón? No.
¿Fue mi estructura tendinosa? No. ¿Fue mi éntesis? No. ¿Ok? Entonces, gracias a que vamos comprendiendo esto, podemos analizar de esta forma cualquier video que nos pongan, un paciente, cómo se lesionó. Ay, es que fíjese que estaba corriendo y apenas iba a brincar. Ok, sí, me da indicios, me da retroalimentación de la biomecánica lesional. Ok, entonces vamos a tener una mecánica de un tendón y su propia elasticidad. Ok, prácticamente la elasticidad en un tendón cumple una función de resorte. ¿Sí? Si se prepara para saltar una persona, cumple una función de resorte. Y ojo aquí. Bueno, también cuando cumple con una posición específica, también esa elasticidad funge como un resorte. Pero ojo aquí, cuando este tendón no está brindando una fuerza propulsora, se convierte el antagonista, el músculo antagonista y su tendón, en estabilizador. Un ejemplo, si yo me voy a preparar para saltar, necesito una función en resorte o esa elasticidad en el tendón aquileo. ¿Cuál sería el músculo antagonista del tríceps sural? ¿Cuál sería el músculo antagonista del tríceps sural? Ok, función. Función del tríceps sural, flexión plantar. Ok, sin ver. ¿Cuál es el antagonista? El contrario. Ok, ¿quién me hace dorsiflexión? Tibial. Perfecto. Tengo el agonista, tríceps sural, antagonista, tibial. Tibial anterior. ¿Quién va a actuar como estabilizador cuando nosotros saltamos? Cuando una persona se prepare para saltar, ¿qué tendón va a actuar como estabilizador? Buena pregunta. Es una pregunta de examen. Ok, yo voy a saltar. Mi tendón que actúa en resorte es el tendón aquileo. ¿Qué tendón actúa como estabilizador? Tiene que compensar este movimiento de resorte. El tibial anterior. Entonces, aquí, a ver, sí, me comenta José Eduardo, te tienes que, perfecto, eh, puedes dejar incluso para que sigas escuchando la clase, puedes escucharlo, nada más si no te distraigas. Si vas a manejar, no te distraigas. La otra vez tuve una alumna que iba manejando y en la clase, entonces no te distraigas. Maneja con cuidado. Perfecto. Entonces aquí, si se ocasionó una ruptura de la UMT del gemelo interno, posiblemente también quien no logró estabilizar fue el tibial anterior. Por esta unión, uno estabiliza, otro resorte. Un resorte, un estabilizador. Un resorte, un estabilizador. Y aquí tenemos otra de las curvas. Ok, voy a apagar un poquito mi cámara nada más para tomar un video, para tener esta evidencia aquí en mi celular. Ok, muy bien. Otra de las curvas importantes
es la de biomecánica de un tendón y su respuesta a la carga. Bien, estamos aquí ya grabando. Ok, ahí estamos. Entonces, qué vamos a poder analizar aquí? Bueno, tenemos la carga que está descrita con la letra P. Entonces, vamos a tener una, una fase de elongación en donde el tejido se estira y fácilmente las fibras de colágeno pueden enderezarse y pierden esa apariencia ondulada. ¿Qué otra? Ok, ya, ya grabé ahí, pero déjenme dejar la evidencia. Ok, entonces, ¿qué otra fase vamos a tener? En la segunda región. Aquí el porcentaje de elongación va aumentando. Si se dan cuenta, se parece mucho a la curva de deformación típica del tendón. Es muy parecida. Lo que puede diferir es pues los autores y que posiblemente esta curva de elongación se originó antes. Sí, se originó antes que la curva de deformación típica. Entonces, muy bien. Entonces, la segunda región, a medida que la carga continúa, la rigidez del tejido se incrementa. ¿Cuál rigidez? La del tendón. Y entonces, si yo voy subiendo de elongación, requiero más fuerza para producir mayor elongación. Y eso lo describió Diamant y colaboradores en 1972. Por eso les digo, tal vez la curva, esta carga es un poquito antes de la curva de formación típica. Son un poco parecidas, pero esta explica el colapso completo. Entonces, la tercera región, que es después de la región lineal de la curva, es este piquito que vemos aquí. La curva de solicitación de formación puede terminar abruptamente. O sea, aquí se pueden producir cambios irreversibles en el tendón, que pueden ser rupturas parciales, o como lo vimos en la curva de formación típica, rupturas macroscópicas. Esto lo describió Gu y colaboradores en el 94. Y la cuarta región, que es el colapso completo, y que también es bastante importante, que la habilidad para soportar peso se pierde por completo. ¿A qué nos referimos? Ay, perdón, se me apagó aquí. ¿A qué nos referimos con ello? Ejemplo, un tendón aquileo, esa persona ya no puede pisar, ¿sí? Entonces, la cuarta región nos lleva al colapso. Perdón, es que estoy intentando tomar un screenshot para tener evidencia. Ok, ok, está. Bien, entonces, cuarta región, llegamos de aquí, ya no se puede soportar peso sustancialmente. En tendones que soportan peso. ¿Qué pasaría en tendones que están sometidos a otro tipo de carga? Pues es cuando la señora ya no aguantó levantar su brazo y se le cayó por completo. Ese sería el colapso, pero por decir en el tendón del muslo rotador. ¿Sí? A ver. Ok, bien. Vean, y existe esta tablita, de hecho, pues es bastante actualizada, 2016, aún se sigue utilizando, pero esta tablita se utiliza para hallazgos en imagenología, específicamente en resonancias magnéticas. Esto también es importante porque
hay estudios, por decir, como lo es la ultrasonografía, a nivel ecográfico, que nos pueden dar indicios de esas rupturas parciales, o sea, serían como el primer filtro, pero existen rupturas eh, mayores de ciertos tendones que sí se necesitan ver con resonancia magnética, sobre todo las que se sospeche que sea de tratamiento quirúrgico. Y eso también es importante en esta formación porque nosotros en fisio somos un filtro para referir a cirugía. Si existe un tendón, o sea, por decir, si yo hago la prueba de Thompson en un tendón aquileo, hago una presión sobre los gemelos y no hay respuesta, es posible que tenga una rotura, pero necesitaría referir, sería una red flag para yo referir ese paciente a cirugía. Ese que vimos de ruptura de la UMT, es decir, que el gemelo interno, es posible que necesite referencia a ortopedia. Entonces, también tenemos que aprender que nosotros, la fisio como tal, es muy adecuada para las tendinopatías, pero referir rápido los eventos que sean de tipo quirúrgico. Para eso son nuestras red flags. Si yo tengo un hematoma en el tríceps sural, tengo signo de Thompson positivo, tengo que referir a ese paciente, porque posiblemente se llevó todo ese tendón aquileo. ¿Ok? Entonces, eh, esto, esta tablita de patofisiología, en cuanto a hallazgos en resonancias magnéticas, bueno, aquí lo manejan que el grado 1 sería una bursitis, en este caso, bueno, del tendones del glúteo, ligero aumento de las ondulaciones, wavy pattern, en las fibras de colágeno. El grado 2, tendinopatía. ¿Qué pasa? Se incrementa la señal T1 en el tendón, eh, y normal appearance, y la señal T2 está normal. Tendinosis, ¿qué es los hallazgos histopatológicos? Tendinosis, eh, formación de el angiofibrastic hiperplasia, es esto que les decía de neovascularización, desorganización y fragmentación de las fibras de colágeno. Eh, Grado 3, partial thickness tear, es ruptura parcial del tejido del tendón. Se incrementan las señales T2 y pues que tenemos eh, completo breakdown, es completo quiebre o completo ruptura de la matriz extracelular, de las fibras de colágeno. Y grado 4, ruptura grado 4, discontinuidad completa en uno, en este caso se hizo de tendones de glúteo, que es una ruptura estructural completa y falla mecánica, failure, ¿ok? Entonces esto sería lo que se vería en una resonancia y estos serían los signos o lo que encontraríamos histopatológicamente, de forma histopatológica, ¿ok? Bien, esto también es importante porque el módulo de elasticidad de los tendones lo describieron Fong en el 67 y Vidic en el 68 y pues aún se sigue utilizando para estudiar los tendones. Obviamente ha ido evolucionando el modelo, pero se utilizaba bastante. Entonces, ¿cómo describen esta ecuación? Donde E es igual a módulo de elasticidad, es igual a solicitación entre deformación. Solicitación entre deformación. A la solicitación la consideramos una fuerza por unidad de área que es proporcional a la deformación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con que es proporcional a la deformación? Entre mayor solicitación, mayor deformación. Esto significa que son fuerzas inversamente proporcionales y estas dos forman el módulo de elasticidad. Ok, vamos a ver esta micrografía
En esta tenemos fibras de colágeno en descarga con una ondulación. Aquí, ¿a qué nos referimos? Un tendón en descarga es con un bajo grado de estiramiento. Entonces, como podemos ver ahí, está más ondulado. En este tenemos fibras de colágeno con carga. ¿Qué pasa? Se rectifican. Entonces, esta también es una propiedad de las fibras. Si yo tengo un tendón en descarga, tiene más ondulación. Si yo tengo un tendón con carga, tiene una rectificación de sus fibras de colágeno. Esto es una micrografía. ¿Ok? Para procesos de reparación, cicatrización tendinosa, podríamos considerar 3 fases. Estas fases son bastante polémicas, estudiadas, pero esto podríamos considerarlo para tendinopatías, bueno, podríamos llamarle tendinopatías de forma aguda en la fase inflamatoria, que serían las primeras 24 horas después de que pase el suceso. Una fase proliferativa son días después, y una fase de remodelación que sería a la 6ª semana. La fase de remodelación, pues es, acuérdense, remodelación de la matriz extracelular, todo esto. Entonces, bueno, estamos hablando de 6ª semana, un mes con 2 semanas, para que ya entre la fase de remodelación. Ok, y Tipton y colaboradores en el 75 encontraron que el ejercicio, o ¿qué respuesta tenían al ejercicio? Bueno, que aumentaba la capilaridad dentro del tendón. ¿Y cuál capilaridad? ¿Se acuerdan que vimos esta arteriola irrigando al tendón, metiéndose por el peritendón, aumentando el flujo sanguíneo? Entonces, si aumenta la capilaridad de forma natural inducida por ejercicio, favorece el proceso de reparación en el tendón. Entonces, una de las respuestas al ejercicio es el aumento de la capilaridad dentro del tendón. Por lo tanto, nos conviene que nuestro paciente con tendinopatía haga ejercicio. Ok, entonces, ¿qué pasa también? Promueve la disposición aleatoria de fibras de colágeno en sentido longitudinal al eje. O sea, no todas disparejas, sino en un sentido longitudinal al eje. Prácticamente las alinea. Ok, y tenemos 3 hipótesis de aparición de lesión tendinosa. Estos investigadores dijeron, de 3 formas puede aparecer, o sea, en el momento en que aparece. ¿De cuál? Que le den un golpe directo, una contusión a la UMT. ¿Sí? ¿Cuál otra? Que la UMT se contraiga rápida y poderosamente contra la sobrecarga. Que, si se dan cuenta, esta morada es la que vimos en el video. La UMT, aquí está, se contrae rápida y poderosamente en contra de la sobrecarga. La sobrecarga viene así y la UMT se va hacia el otro lado. ¿Ok? En forma contraria. ¿Y qué otra tenemos? Ah, ok. Si el miembro se mueve de forma pasiva y violenta desde una posición de flexión, extensión, abducción, en sentido contrario a una contracción muscular. O sea, si mi hombro, yo voy a hacer un movimiento de flexión y lo muevo de forma violenta en extensión, es posible también que aparezca una lesión tendinosa. Pero estas son hipótesis, no son leyes. ¿Ok? Entonces, es un cuadro hipotético. Pero yo creo que la que más vemos cuando tenemos pacientes deportivos, cuando, pues es la morada. ¿Sí? Es el cuadrito morado.
La UMT se contrae rápida y poderosamente contra la sobrecarga. ¿Ok? Uy, esto es bastante interesante y es una chulada este diagrama, un poquito viejo, eh, pero es muy interesante. ¿Por qué? Encontraron en pacientes, en investigaciones, que mientras ese tejido permaneciera inmovilizado, se iba a crear una atrofia por inmovilización. ¿Y qué producía esa atrofia por inmovilización? Se disminuía la síntesis y se aumentaba la degradación proteica del tejido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Pues ya no hay síntesis de matriz extracelular dentro del tendón. Aumenta la degradación proteica, o sea, se está degradando esa matriz extracelular cuando está inmovilizado. Entonces vean esta curva. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Al tercer mes, yo tengo el pico de mayor degradación proteica y de mayor disminución de la síntesis en el tendón. Aquí está. ¿Qué pasa? Bueno, el cuarto mes, por lo general, que sería un tiempo aproximado después de una fractura, removilizo y regresa a su, digamos, estado original, estado basal, pero vean, se tarda en recuperar. Aquí esto sería de removilización, se tardaría como aproximadamente 2 meses para que ese tendón se recupere por completo, para que vuelva a soportar la carga. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque, ok, el paciente, imagínense, no tenía una tendinopatía, pero tenía una fractura. Vamos a poner un ejemplo, fractura de tibia y peroné. Resulta que no le consolidaba, que duró 3 meses con el yeso. Ok, en el tercer mes, aquí está, ese paciente está aquí, le quitan el yeso. Y resulta, pues que de repente, pues lo apoya bien y el paciente se va a jugar un partido de fútbol. Es que ya no aguantaba, ya, pues 3 meses inmovilizado. Y resulta que se rompe el tendón aquileo. Ok, acuérdense, tenemos que decirlo, que tiene una ruptura total del tendón aquileo, no de la UMT, no de la éntesis, no, del tendón aquileo. Por lo tanto, se hace una abulsión completa. ¿Qué creen que pasó? Ese paciente no tenía nada en ese tendón. ¿Por qué creen que pasó eso? Ok, aquí va la respuesta. Aunque ese paciente fue inmovilizado por fractura de tibia y peroné, que era un ejemplo, pero también le di en la torre a su tendón de Aquiles, porque estuvo inmovilizado. Eso se llama atrofia por inmovilización y tanto le ocurre al músculo como al tendón. Entonces, yo voy a hacer la rehabilitación, a movilizarlo de nuevo. Ese tendón también necesita adaptarse de nuevo, pero resulta que ese paciente se exageró de carga. Acuérdense, curva, solicitación, deformación, y le dio en la torre a ese tendón aquí. ¿Por qué? Porque estaba en atrofia por inmovilización. Y aunque no haya sido como tal donde existió la lesión, puede tener secuelas por inmovilización.
¿ok? Entonces, esto es bastante importante porque por decir, mi enfoque de ejercicio terapéutico, también aparte de la movilización del tobillo, sería crear una activación muscular del tríceps sural que le favorezcan al tendón aquileo. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí vamos bien. Wow y colaboradores en el 87 vuelven a hacer otro experimento bastante parecido. Bastante parecido, ponen un grupo control con ejercicio. ¿Qué encontraron ellos? Que el grupo con ejercicio aumentaba las propiedades estructurales y mecánicas de sus tendones, pero los que tuvieron inmovilización las disminuían considerablemente. Esto que tenemos aquí se llama curva de Kirkendall. Es la relación del efecto del estrés. Entonces, vean, esto está bastante interesante porque en el tendón específicamente, lo que le disminuye el estrés es el ejercicio. Vean, disminución de estrés, ejercicio. Actividad, la pura actividad, el moverme a diario a mi casa, crea una curva bastante homogénea, que sería un estado neutral, y que le puede aumentar estrés, la inmovilización. Aquí a qué nos referimos? A estrés metabólico. A esto, que disminuya su síntesis y aumente la degradación de la matriz extracelular. Aumentar el estrés. Entonces, según el comportamiento mecánico, ¿qué es lo que origina el aumento del estrés en el tendón? Estrés fisiológico. Según la curva de Kirkendall, ¿qué es lo que crea el aumento del estrés, el aumento de la degradación proteica en el tendón? La inmovilización. Eso es. Muy bien, José Luis. La inmovilización crea aumento de la degradación proteica. Se sintetiza menos matriz extracelular. Ok, y tenemos 4 que bueno, les mandé yo tarea de lectura. El artículo hablaba un poquito más sobre esta teoría, Vascular or Neurogenic Theory, pero hasta ahorita tenemos estas 4, igual como hipótesis, como marcos teóricos sobre la patogénesis del tendón. ¿Qué tenemos? Una teoría mecánica, cargas mecánicas altas, estimulación excesiva por tracción, compresión repetitivas o un desencadenante nocivo me crea una tendinopatía. ¿Cuál otra? Inflammation theory. Aquí se refiere más a procesos inflamatorios propios del cuerpo, bradicininas, citoquinas, mediadores inflamatorios que participen en esa tendinopatía. Apoptosis theory, el incremento del estrés oxidativo aumenta la degeneración, que, o sea, si se dan cuenta, todas estas teorías son bastante aceptables porque prácticamente aquí estamos viendo que el aumento del estrés por inmovilización disminuye el comportamiento mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la degeneración. Y Vascular or Neurogenic Theory. ¿Se acuerdan de la neovascularización? Infiltración vascular.
pues es esto. Capilares, y esta diapositiva la describe, angiofibroblastic hiperplasia. Hiperplasia angiofibroblástica. O sea, unos capilares muy fibrosos, ahí todos no cumpliendo la función, por decir, como los capilares que produce el ejercicio. Y llegamos a lo que se llama el modelo continuum. Es muy importante el modelo continuum para la evidencia científica actual. ¿Por qué? Porque el modelo continuum consta de 3 fases: tendinopatía reactiva, falla en la reparación del tendón y tendinopatía degenerativa. Son estas 3 fases por las cuales pasa mi tendón. El modelo continuum surge a través de que bastantes investigadores dijeron, oye, es que los libros de medicina, es que tenemos bastante información sobre o es tendinitis o es tendinosis. Literal, eso es lo que incluso nos siguen enseñando. No, el modelo continuum dice, ok, es que tenemos 3 fases: una tendinopatía reactiva, una falla en la reparación del tendón y una tendinopatía degenerativa. ¿Y qué nos dice el modelo continuum? Fíjense bien, el modelo continuum nos dice que usemos el ICON 2019, que es un guideline, es consenso, un consenso de práctica clínica prácticamente, y considerar diagnósticos diferenciales. ¿Qué más? Que eduquemos al paciente, que le brindemos información, que conozcamos sus mecanismos de miedo, fear mechanism. ¿A qué se refiere aquí? Puede haber kinesiofobia, catastrofización de la enfermedad. Comenzar el manejo de la carga individualizada, programada, de precisión para la tendinopatía que voy a tratar. Y el modelo continuum, fíjense bien lo que nos propone. Yo tengo de 0 a 12 meses para reevaluar una tendinopatía. Ahora, si ustedes tienen un paciente con tendinopatía y están en ese rango todavía, no se desesperen. A ver, que el modelo continuum nos dice que yo tengo que hacer todo esto de 0 a 12 meses. ¿Qué podría ser mi intervención? Una vez por mes, o a lo mejor 3 veces, lo veo 4 veces el primer mes, una cada semana, y después lo espacio cada mes, cada mes. ¿Por qué? Porque es muy importante la carga que vamos a aplicarle a ese tendón. Entonces, yo a los 12 meses tengo que reevaluar que si es un diagnóstico diferencial distinto, si me equivoqué, si mejoro la parte educacional, la psicosocial, si es el ambiente psicosocial, si es el ambiente educacional en el que se desenvuelve ese paciente. Pero antes de eso, esto es lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué ejercicios específicos voy a necesitar en mi intervención según el modelo continuum? Y también vamos a ver el ICON 2019. ¿Qué es lo que nos dice el ICON 2019? Porque el modelo continuum nos dice, úsenlo. Y aquí que tengo ejercicios isotónicos, isométricos, excéntricos. Energy storage loading es carga, energía. Esto es prácticamente como respetar esa carga en el tendón, también con un proceso biológico, por decir, si necesita el tendón descansar, tiene que descansar. Si necesita una carga específica, hay que ponerle esa carga específica.
Si el paciente no está durmiendo bien, necesita dormir bien. Ok. ¿Y qué dice? Este es el ICON 2019. Es un consenso científico internacional sobre tendones. Y ha sido el último. Hasta ahorita no se ha dado otro como el ICON 2019. ¿Y qué nos dice? Prácticamente estos señores, todos estos que se juntaron, que son los más expertos en tendones en el mundo, dicen, tenemos que definir a qué le llamamos tendinopatía. Nos dicen, la tendinopatía, bueno, es el término preferido para el dolor persistente en los tendones, pérdida de función relacionada con la carga mecánica. El desgarro tendinoso puede ser parcial o completo y se refiere a discontinuidad macroscópica de un tendón de carga. ¿Se acuerdan que yo tengo rupturas microscópicas, pero cuando hay macroscópica ya tengo un desgarro tendinoso parcial o completo? ¿Qué también dicen? El diagnóstico por imagen no siempre es necesario para diagnosticar una tendinopatía. Primero, ¿qué sería lo clínico? Y entonces, ¿a qué llegan a una conclusión? Todo el dolor persistente con pérdida de la función y relacionado a una carga mecánica puede llamarse tendinopatía. Entonces, depende del origen, le llamo así: tendinopatía patelar, tendinopatía aquilea o tendinopatía fibular. ¿Ok? Que la fibular sería la peronea, fibular o peronea. Bien, entonces, ¿cómo define el ICON 2019 una tendinopatía? Todo el dolor persistente en pérdida de la función y relacionado a una carga mecánica puede llamarse tendinopatía. ¿Ok? Hasta aquí avanzamos bien. ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas hasta aquí? Porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, nos acabó el tiempo del día de hoy. Perfecto. Vamos muy bien. Si no hay dudas, hasta aquí vamos a iniciar, hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Sí? Yo no tengo dudas de esto, pero tengo una tarea de morfología funcional. ¿Me recomienda algún libro o algo? Morfología funcional. ¿Pero de qué es la tarea? Tengo una exposición sobre la morfología funcional. Ok, como del concepto general. Ok, bueno, de una vez respondo eso. Yo como tal soy investigador. Entonces, ¿qué haría yo si tengo una tarea de ese tipo? Bueno, me voy a una base de datos. Una de mis favoritas es PubMed. Entonces busco funcional morphology, que sería la traducción en inglés. Search. Y bueno, miren, por decir, voy a encontrar artículos desde 1847, pero los que más tengo son ya desde el 2000. Entonces, ¿qué puedo buscar? Okay. Functional morphology. Ok, voy a este. Bien, no tengo el artículo disponible como tal. Ah, sí, aquí está. Bien, aquí, bueno, aquí literal te acabo de hacer la tarea. Este artículo está bastante bueno. Ahora, pues tradúcelo. Sí, literal es un artículo del American Journal of Biological Anthropology. Está bastante interesante. De hecho, de estas revistas
es de donde les comenté la teoría de la evolución de bípeda, de cuadrúpeda a bípeda, porque se ven este tipo de temas. Ah, ok, gracias. ¿Quieres algo? Bueno, si quieres lo mando al grupo. Sí, por favor. Gracias. Vamos a mandarlo. Entonces, bueno, aquí te va a aparecer, está bastante extenso, pero viene un poco de la historia, de la anatomía, de la morfología funcional y un poco de antropología. Eso se ve más en antropología, pero está bastante interesante, que de ahí sacamos bastante información, por decir, sobre los primeros fémures. Entonces, bastante interesante. Muy bien, ¿ninguna otra duda? Ok, entonces hasta tendones, vamos, perfecto. Muy bien, los veo la última clase, los veo la siguiente clase y última clase. Espero que todos vayamos bien y las personas que no se conectaron, que nos van a ver, que pongan la grabación. Perfecto. Que tengan bonito noche. Nos vemos.